Mi hermano compró un auto de $38,000 usando mi identidad y pensó que no me enteraría. Cuando llegó la primera cuota y el banco mostró las firmas digitales, no pudo negarlo más. Cuando empezó todo yo estaba convencido de que era un simple error administrativo, algo del banco, alguna confusión con mis datos o quizás una carta dirigida al antiguo inquilino. Pero desde la primera vez que vi el sobre sentí un pinchazo en la nuca, como esa sensación incómoda que uno intenta ignorar porque prefiere creer que la vida sigue su curso normal. Abrí la carta sentado en la mesa de la cocina, todavía con el café a medio tomar, y recuerdo haber leído la palabra préstamo varias veces sin que mi cerebro la procesara. Decía que tenía una cuota vencida correspondiente a un financiamiento de un auto que yo jamás había comprado. Al principio pensé que tal vez mi banco había sido absorbido por otro y estaban reemitiendo notificaciones, pero cuando vi el nombre de una entidad con la que nunca había tenido trato, el estómago se me cerró de golpe. Llamé al número que aparecía en la carta, todavía con la esperanza de que se resolviera con una simple verificación. Pero la mujer que atendió empezó a leer mis supuestos datos y sentí como la sangre me hervía al escuchar que alguien había usado mi número de seguro, mi antigua dirección y una firma digital que coincidía con la mía. En ese momento no tenía ninguna duda de quién lo había hecho, pero aún así me quedé callado porque era demasiado absurdo aceptar que mi hermano fuera tan imbécil. Hace ya tiempo que Derek se convirtió en la oveja negra de la familia, aunque mis padres se niegan a verlo así. Desde que éramos adolescentes él siempre tuvo esa mezcla de arrogancia y torpeza que hacía que sus errores se volvieran problemas de todos los demás. Mientras yo trabajaba desde que tenía edad suficiente para hacerlo y me mataba estudiando, él se la pasaba dando tumbos en trabajos que abandonaba a las pocas semanas. Nunca pudo mantener un departamento ni pagar sus propias deudas, lo cual hizo que mis padres lo recibieran de vuelta cada vez que fracasaba. El problema es que ellos se acostumbraron tanto a rescatarlo que Derek empezó a creer que el mundo debía funcionar así. Durante años me limité a mantener distancia porque era más fácil ignorarlo que enfrentar la frustración permanente de ver cómo mis padres celebraban sus mínimos aciertos como si fueran logros extraordinarios y minimizaban cada metida de pata como si fuera un pequeño malentendido. La pieza que une todo esto sucedió unos meses antes, cuando me visitó en mi departamento y, según él, tomó mi cartera por accidente porque pensó que era la suya. Aquello me pareció raro porque la mía ni siquiera se parecía a la suya, pero no quise armar un escándalo. La devolvió al día siguiente y lo dejé pasar, aunque ya entonces sentía que algo no cuadraba. Cuando después llegó la carta del banco entendí que aquel episodio no había sido casual y que probablemente había tomado una foto de mi licencia o mis tarjetas. Aún así, antes de ir a su casa, decidí llamar al banco nuevamente para confirmar detalles. La persona que me atendió fue más específica esta vez, el carro era un sedán de esos que siempre he dicho que son un imán para multas. El préstamo estaba reciente y el vehículo había sido recogido en una agencia no muy lejos de donde viven mis padres. Incluso me dijeron que quien lo recogió presentó una licencia con mi foto, pero con una dirección que no me pertenecía. Ahí se me fue cualquier atisbo de duda. Fui directamente a la casa de mis padres pensando que al menos habría un intento de disimulo, pero lo primero que vi al llegar fue ese maldito auto estacionado en la entrada, reluciente como si fuera un trofeo. Derek estaba afuera con unos parientes que habían ido a visitar y hablaba del carro como si él mismo lo hubiera pagado con el sudor de su frente. Cuando me vieron llegar me saludaron como si nada, y uno de mis tíos incluso hizo un comentario sobre lo bien que se veía mi compra, lo cual provocó que Derek soltara una risa nerviosa. Me acerqué y le pregunté directamente si había usado mi información. Intentó mantener la compostura, pero la cara lo delató antes de que abriera la boca. Murmuró que no hiciera un drama y que él tenía todo bajo control. Dijo que pensó que no me molestaría porque yo no estaba usando mi crédito para nada importante en ese momento y que él, supuestamente, pagaría cada cuota puntualmente. Entraron mis padres para defenderlo incluso antes de que yo respondiera. Mi madre dijo que no exagerara, que Derek solo estaba tratando de establecerse y que la familia debía apoyarse. Mi padre añadió que no era tan grave porque, al final, el carro quedaba en la familia. Esa frase me revolvió el estómago. Les expliqué que aquello no era un favor ni un descuido, sino un delito, y que yo era el que iba a cargar con las consecuencias legales y financieras. Pero no hubo manera de que lo entendieran. Ya tenían el discurso preparado, que yo era duro, que debía aprender a ser más flexible, que Derek necesitaba ayuda, que él no podía permitirse arruinar su vida justo ahora que intentaba enderezarse.
Para mi madre el verdadero problema no era que él usara mi identidad, sino que yo estuviera dispuesto a exponerlo ante la ley. Todo se volvió un caos cuando dije que pensaba reportar el fraude. Derek, que hasta entonces estaba haciendo el papel del arrepentido, pasó a la ofensiva y me llamó traidor. Dijo que la familia siempre lo había apoyado, excepto yo, y que no entendía cómo podía ser tan egoísta. Mis padres lo respaldaron sin titubear. Me acusaron de querer castigarlo solo porque siempre había existido una rivalidad entre nosotros, lo cual no podía estar más alejado de la realidad. Salí de esa casa con la sensación de que había perdido algo más que tranquilidad financiera. Sentí que acababa de confirmar que para mis padres yo era prescindible mientras que Derek era la figura intocable que justificaba cualquier sacrificio. En cuanto regresé a mi departamento congelé mi crédito en todas las agencias, llamé a un abogado y empecé el proceso formal para denunciar el fraude. Estaba furioso, sí, pero más que nada estaba cansado. Cansado de cargar con la responsabilidad que a Derek nunca le exigieron, cansado de ser el hijo que siempre debía entender y adaptarse mientras él destruía todo a su paso sin enfrentar ninguna consecuencia. No sé qué vaya a pasar a partir de aquí, pero tengo claro que esta vez no voy a dejar que me hundan con él. Esta fue la primera vez en muchos años que sentí que estaba eligiendo protegerme, aunque eso significara romper lo poco que quedaba de esa idea romántica de familia que mis padres insisten en sostener. Y, honestamente, ya era hora. Actualización 1. Unos 10 días después de que inicié el reporte formal con el banco y con la policía. La situación dejó de ser un asunto enredado y pasó a convertirse en una cadena de consecuencias que nadie en mi familia había querido imaginar. Para entonces yo ya había hablado varias veces con el investigador asignado y también con la persona del banco que manejaba la parte del fraude. Ambos me habían dejado claro que, en cuanto el banco confirmara la falsificación de identidad y la inexistencia de un consentimiento válido, procederían con la recuperación del vehículo. Era cuestión de tiempo. Yo no dije nada a nadie porque no tenía intención de advertirles. Durante años mi familia había actuado como si mis límites fueran un capricho que ellos podían moldear o ignorar según les conviniera, pero esta vez las reglas no las ponía yo. Las ponía una institución cansada de que la gente crea que puede hacer lo que quiera sin que haya repercusiones. Esa idea me daba una calma rara, como si por primera vez en mucho tiempo yo no fuera el villano inevitable de la historia familiar. La mañana en que el banco ejecutó la orden de reposición yo estaba trabajando, completamente ajeno a la idea de que ese día sería un punto de quiebre para todos. Me enteré porque un vecino de mis padres, alguien que me aprecia y siempre ha tenido claro el desastre que es Derek, me llamó y me dijo que un remolque estaba entrando al driveway y que el conductor había preguntado por el vehículo correspondiente al contrato fraudulento. Recibí incluso un video corto en el que se veía a Derek salir de la casa corriendo, todavía medio adormilado y sin camiseta, gritando que el carro era suyo y que estaban cometiendo un error. El conductor le habló con calma, le explicó que el banco había exigido la recuperación del vehículo y que, si tenía alguna inconformidad, debía comunicarse con el departamento correspondiente. Era evidente que el hombre estaba acostumbrado a lidiar con personas que reaccionaban así, pero aún así se notaba la molestia de tener que escuchar los gritos de alguien que no tenía fundamentos para reclamar nada. Lo sorprendente fue ver a mis padres salir detrás de él y comenzar a discutir con el conductor, exigiendo explicaciones que nadie tenía por qué darles. El video no mostraba todo, pero el vecino me describió la escena completa. Según me contó, mi madre repetía que aquello tenía que ser una confusión y que ella hablaría con el banco personalmente para resolverlo, como si todavía creyera que un capricho suyo podía revertir una orden legal. Mi padre había comenzado a caminar de un lado a otro diciendo que yo estaba detrás de todo y que había actuado por resentimiento. El conductor, en cambio, solo cumplía órdenes y al final enganchó el carro y se lo llevó. El silencio que quedó al final del video fue casi más fuerte que los gritos de Derek. Sentí un alivio extraño, mezclado con un cansancio profundo. No celebré, pero tampoco me sentí culpable. La ironía es que el único que parecía sorprendido era Derek, a pesar de que cualquier persona con 2 dedos de frente habría previsto exactamente ese desenlace. Minutos después comenzaron a llegar los mensajes. Primero fue mi madre, enviando párrafos en los que aseguraba que yo había arruinado la vida de mi hermano y que no entendía cómo podía ser tan frío. Me reclamó que no lo hubiera hablado en familia, como si no lo hubiera intentado desde el primer momento y como si hubieran prestado atención alguna vez a lo que yo decía. Mi padre escribió después, y como siempre su mensaje fue más corto pero igual de hiriente.
Dijo que esperaba más de mí, que había actuado impulsivamente y que ellos siempre habían tratado de mantener unida a la familia mientras yo parecía empeñado en dividirla. Derek fue el último, enviando un mensaje tan largo como incoherente en el que me llamaba traidor, malagradecido y varias cosas más que solo confirmaban que él no entendía la gravedad de lo que había hecho. No respondí de inmediato, porque cada palabra que leía solo me reafirmaba que no valía la pena intentar justificar nada. Ese mismo día por la tarde recibí una llamada del investigador asignado al caso. Quería informarme que la orden de recuperación se había llevado a cabo sin incidentes mayores y que el banco continuaría la revisión de la firma digital y del resto de la documentación presentada por Derek. También me confirmó que la declaración que él había dado cuando lo contactaron era inconsistente y que había intentado sugerir que yo le había dado permiso verbal. Algo fácil de desmontar porque las firmas digitales usadas demostraban un patrón evidente de falsificación. Lo curioso fue que el investigador me dijo que Derek había adoptado una actitud defensiva y victimista, como si verdaderamente creyera que era injusto que lo consideraran responsable de algo tan evidente. Esa parte no me sorprendió en lo absoluto. Derek siempre había tenido esa habilidad de convencerse de que era el afectado incluso cuando él mismo provocaba el desastre. Al cabo de un par de días, el banco me informó que la investigación interna estaba casi concluida y que emitirían un documento que declaraba oficialmente el préstamo como fraudulento. Con eso, mi historial crediticio quedaría limpio en cuanto se completara el proceso. Fue un alivio enorme, no por el crédito en sí, sino porque significaba que había logrado detener el daño antes de que se multiplicara. No quería ni pensar en lo que habría pasado si yo no abría esa primera carta a tiempo. Sin embargo, mientras yo resolvía todo paso a paso, mi familia parecía empeñada en hundirse más en una narrativa absurda en la que yo era el enemigo. Recibí otra llamada de mi madre, esta vez llorando. Me dijo que Derek estaba devastado, que estaba pasando por un momento emocional muy duro y que yo necesitaba reflexionar sobre el impacto que mis decisiones tenían en él. Me quedé en silencio mientras hablaba, porque no encontraba una manera educada de decirle que si su hijo estaba devastado era únicamente por las consecuencias lógicas de sus actos. La conversación terminó peor que la anterior. Cuando intenté explicarle que lo que había hecho Derek no era un simple error, sino un crimen serio, ella se aferró a la idea de que yo debía retirar la denuncia para proteger a la familia. No podía creer que después de todo todavía pensara que tenía ese derecho, como si mi responsabilidad fuese siempre ceder, absorber y callar para que ellos no tuvieran que afrontar la realidad. Le dije que no iba a retirar nada y que debía dejar de tratarme como si yo fuera el causante de todos los problemas de Derek. La discusión escaló hasta que me colgó. No volví a llamarla después de eso. 2 días más tarde, mi padre decidió visitarme sin avisar. No quería abrirle, pero sabía que si no lo hacía él se quedaría afuera tocando hasta que alguno de los vecinos llamara al administrador. Entró con el ceño fruncido, como si cargara una sentencia que debiera leerme. Se sentó en el sillón y empezó a hablar de la importancia del apellido, de la reputación familiar y de cómo yo debía comprender que, aunque Derek hubiera cometido un error, no podía permitir que un proceso legal persiguiera a mi propio hermano por el resto de su vida. Dijo que era un asunto que debía resolverse entre nosotros y que yo tenía que asumir la deuda para que Derek pudiera recomponer su camino. Se lo dije sin rodeos. No iba a cargar con algo que no hice, no iba a pagar un préstamo que yo no pedí, y no iba a salvar a Derek de un problema que él mismo provocó. Mi padre insistió, elevó la voz, y al final salió dando un portazo porque no consiguió que yo cambiara de opinión. Durante años había sido fácil para ellos empujarme hacia el silencio. Esta vez no lo lograron. Cuando cerré la puerta detrás de él sentí una mezcla de rabia y alivio que me dejó temblando por un rato. Entendí que lo que estaba pasando no era solo el resultado de un fraude puntual, sino la explosión acumulada de toda una vida en la que yo había sido el hijo responsable, el que no daba problemas, el que ellos daban por sentado, mientras Derek era el foco permanente de atención y excusas. Por primera vez en años dejé de sentir miedo de ser el que rompe la dinámica familiar. A partir de ese momento decidí que no iba a retroceder ni un centímetro. Y aunque sabía que quedaba mucho por delante, esa decisión fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí dueño de mi vida y no una extensión del caos de otros. Actualización 2. Alrededor de un mes después de que el banco recuperó el auto y de que mis padres y Derek entraran en ese modo defensivo que siempre adoptan cuando la realidad deja de acomodarse a lo que ellos desean, la situación tomó un rumbo que yo, sinceramente, había visto venir,
aunque no con la rapidez con la que ocurrió. Para entonces el banco ya había emitido la documentación oficial donde se declaraba el préstamo como fraudulento y mi historial estaba en proceso de limpiarse por completo. Cada llamada que hacía para dar seguimiento al caso me recordaba que, pese al desgaste emocional que estaba viviendo, por lo menos en el ámbito financiero todo se iba ordenando. Sin embargo, en el ámbito familiar las cosas se estaban pudriendo con una velocidad que no hubiera imaginado posible. Lo que más me sorprendió no fue el rechazo de Derek, porque él siempre ha tenido esa facilidad para convertir sus errores en armas contra quienes lo rodean, sino la manera en que mis padres adoptaron de inmediato la narrativa de que yo era el responsable del desastre. El salto emocional más evidente vino cuando dejaron de intentar convencerme para que retirara el reporte y pasaron directamente a tratarme como un enemigo. Al principio pensé que su actitud disminuiría con el paso de los días, que eventualmente entenderían que lo que había hecho Derek no era una simple estupidez corregible con regaños o disculpas, sino un delito que no podía esconderse bajo la alfombra. Me equivoqué. Mis mensajes quedaron sin responder durante semanas, salvo para reclamos puntuales o para recordarme lo que, según ellos, era mi responsabilidad como hijo mayor o como hermano. En una ocasión mi madre me dejó un mensaje de voz largo en el que me hablaba con un tono entre indignado y suplicante. Decía que la familia estaba pasando por un momento difícil y que yo debía ser el que diera el primer paso para solucionarlo. Como si la base de toda reconciliación consistiera en que yo aceptara que mis límites no tenían importancia frente a las necesidades de los demás. Me encontré escuchando el mensaje varias veces, no porque esperara que dijera algo diferente en cada reproducción, sino porque quería entender en qué punto mis padres habían tomado la decisión de proteger la versión de Derek sobre la mía. Poco después comencé a notar otro patrón, un intento de aislarme emocionalmente. Comentarios en redes sociales que iban dirigidos a ciertas personas que no entienden lo que significa ser familia, publicaciones compartidas por mis tías en las que se glorificaba el sacrificio por los seres queridos. Indirectas evidentes de que estaba fallando como miembro de un núcleo que siempre se había definido por su lealtad interna. Todo esto me habría afectado más cuando era adolescente, cuando mi idea de pertenencia dependía del reconocimiento de mis padres. Pero ahora, con más distancia y con una comprensión más clara de lo que representaba permitir ese tipo de manipulación, lo único que sentía era una mezcla de cansancio y decepción. La situación empeoró cuando un conocido en común me envió una captura de lo que Derek estaba publicando en su perfil personal. Había comenzado a contar una versión completamente distorsionada de los hechos, donde describía la recuperación del auto como una humillación pública injustificada provocada por un hermano resentido empeñado en arruinarle la vida. Afirmaba que yo lo había traicionado por envidia, que siempre había querido verlo caer, que me dedicaba a presumir mi estabilidad financiera para hacerlo sentir pequeño. En los comentarios, varios de sus amigos le daban la razón sin cuestionarlo y reforzaban ese discurso absurdo de que yo debía ser más flexible o comprender que todos cometen errores. Lo insultante no era solo la forma en que tergiversaba lo que había pasado, sino la manera en que esas personas, completamente ajenas a la realidad, se atrevían a juzgarme desde una imagen que Derek había construido a base de falsedades. Fue en ese momento cuando entendí que la distancia no iba a imponerse sola, tenía que establecerla yo de manera consciente. Unos días después recibí una llamada inesperada del investigador del caso. Me dijo que, tras revisar la evidencia y las declaraciones contradictorias de Derek, las autoridades recomendaban avanzar con el proceso legal. No era un arresto inmediato ni nada por el estilo, pero sí implicaba que su conducta estaba bajo evaluación formal y que lo citarían nuevamente para una entrevista más extensa. Cuando el investigador me preguntó si deseaba continuar, hubo un silencio prolongado en el que pensé en todo lo que había soportado. No solo el fraude en sí, sino el desgaste emocional que vino después, la manipulación constante de mis padres, la acusación de ser yo el destructor de la familia, el intento de Derek por retratarme como una amenaza. Ese silencio terminó cuando dije que sí, que continuaran. Me sorprendió lo fácil que salió la palabra sí, sin temblor y sin culpa. Al enterarse de que el proceso seguía su curso, mi madre me llamó nuevamente, esta vez con un tono más agresivo que los anteriores. Me dijo que Derek estaba en un estado emocional terrible, que no dormía, que apenas comía, que la culpa lo estaba consumiendo. Yo sabía que eso no era verdad. Lo conocía demasiado bien como para creer que uno de sus arranques dramáticos equivalía a un verdadero arrepentimiento.
Me acusó de ser insensible, de dejarme manipular por abogados y gente externa, de no valorar el hecho de que Derek había sido parte de mi vida desde siempre. Cuando intenté explicarle que ese tipo de sentimentalismo no borraba el delito cometido, ella insistió en que yo debía poner un alto a la situación antes de que las consecuencias se volvieran irreversibles. Me di cuenta de que, para ella, lo irreparable no era el daño que me habían hecho, sino el riesgo de que Derek por fin enfrentara un límite. La conversación terminó con un comentario que, aunque no me hirió, sí marcó un punto definitivo en mi percepción de ellos. Dijo que esperaba que algún día entendiera lo que significaba el sacrificio familiar y que ese día probablemente me daría cuenta de lo que había perdido. Cuando colgué el teléfono no sentí tristeza ni remordimiento. Sentí más bien la confirmación de que mis padres estaban aferrándose a una versión de la realidad que yo ya no estaba dispuesto a sostener. Con el paso de las semanas fui estableciendo cierta rutina emocional. Me enfoqué más en mi trabajo, retomé actividades que había dejado de lado por estrés, empecé a conectar con personas fuera de mi entorno familiar. Algo que nunca había priorizado porque siempre estaba ocupándome de mantener una paz ficticia con ellos. Descubrí que, lejos de sentirme solo, experimentaba una tranquilidad que hacía años no tenía. No me gustaba la idea de que mi familia se estuviera hundiendo en un desgaste colectivo, pero tampoco podía seguir sosteniendo una estructura donde las reglas siempre se inclinaban a favor de quien causaba más daño. La última pieza de esta etapa llegó cuando mi padre, después de semanas de silencio, me envió un mensaje breve. No era una disculpa ni un reconocimiento. Me dijo que esperaba que reconsiderara mi postura por el bien de todos. Respondí con una frase simple, consciente de que probablemente no la entenderían, pero sin intención de suavizar mis palabras para evitar su incomodidad. Les dije que por primera vez en mucho tiempo estaba eligiendo cuidarme a mí mismo. Después de enviar el mensaje, apagué el teléfono y me quedé sentado mirando la ventana. No había satisfacción ni rencor, solo un entendimiento claro de que la distancia que estaba tomando no era un castigo, sino una necesidad. Y aunque sabía que lo que venía sería aún más complicado, también sabía que ya no tenía miedo de enfrentar cualquier consecuencia que surgiera por haber dejado de proteger el caos ajeno. Esta vez, por fin, la carga no era mía. Actualización final. Aproximadamente 4 meses después de que todo explotó, la vida comenzó a tomar una forma distinta, no porque las cosas se hubieran calmado de manera natural, sino porque la distancia que impuse entre mi familia y yo terminó creando una nueva forma de estabilidad que jamás había imaginado posible. Para entonces el proceso legal contra Derek ya no era una amenaza en el aire, sino un procedimiento claro y estructurado. Había comparecido 2 veces ante el investigador, había tenido que entregar documentación adicional y, según me explicó mi abogado, la fiscalía local había determinado que existían suficientes elementos para avanzar con un acuerdo que implicara una sanción formal. No era cárcel, pero tampoco era algo que pudiera ignorarse y fingir que nunca ocurrió. Ese punto intermedio donde ya no era posible minimizar su conducta fue, curiosamente, el detonante final para que mis padres dejaran de intentar convencerme de retractarme y pasaran a un resentimiento silencioso que se manifestó tanto en gestos como en ausencias deliberadas. Durante ese tiempo empecé a notar cómo cambiaban mis rutinas y mis expectativas emocionales. Me acostumbré a no estar pendiente del teléfono esperando un mensaje de mis padres, porque cualquier mensaje suyo se había convertido en un arma disfrazada de preocupación. Mi vida dejó de girar alrededor de intentar anticipar sus demandas emocionales y comencé a invertir tiempo en cosas que antes siempre posponía. Retomé entrenamiento físico, comencé un proyecto personal que había dejado abandonado durante años, incluso hice nuevos conocidos a través de mi trabajo. No eran amistades profundas todavía, pero al menos eran relaciones que no estaban teñidas por la sensación de que yo debía justificar mi existencia para merecer un trato justo. La ausencia de esa presión constante se volvió una especie de aire nuevo que, al principio, me mareaba, pero poco a poco aprendí a respirarlo sin culpa. La parte más extraña fue descubrir que, a pesar de todo el ruido inicial, Derek casi desapareció del mapa cuando las consecuencias se volvieron reales. Ya no hacía publicaciones en redes sociales acusándome de traición, ya no enviaba mensajes llenos de insultos, ya no buscaba formar una narrativa donde él era el mártir. Mi abogado me explicó que a su asesor legal severamente le recomendaron mantener un perfil bajo, porque cualquier evidencia de manipulación o falta de arrepentimiento podía afectar el acuerdo al que estaban tratando de llegar. Esa desaparición virtual y emocional de Derek no significaba que hubiera asumido responsabilidad.
Era simplemente una estrategia más para evitar hundirse aún más. Y aunque cualquiera hubiera pensado que ese silencio me generaría alivio, lo que me produjo fue una mezcla de incredulidad y confirmación. Derek solo actuaba cuando podía manipular o beneficiarse. Cuando la estructura que lo protegía se debilitaba, se desvanecía como si nunca hubiera estado allí. En cuanto al acuerdo, finalmente se dictaminó que tendría que pagar una multa significativa, asistir a clases obligatorias relacionadas con delitos financieros y mantener un periodo de libertad supervisada. No es algo que vaya a lastimarlo profundamente en términos prácticos, porque siempre ha contado con mis padres como red de rescate, pero sí representa una marca en su historial que no podrá borrar. Y aunque no disfruto decirlo, saber que por una vez él estaba enfrentando un límite impuesto por alguien que no podía manipular me produjo una tranquilidad que no esperaba sentir. No fue alegría. No fue venganza en el sentido dramático. Fue simplemente la constatación de que la responsabilidad, incluso cuando llega tarde, tiene un peso real. Mis padres, por otro lado, adoptaron una postura que oscilaba entre la indiferencia calculada y el reproche silencioso. Dejaron de llamarme para exigir explicaciones, pero tampoco hubo un solo intento de introspección o reconocimiento. Cada interacción ocasional que tuvimos, siempre por teléfono y nunca por iniciativa mía, estaba envuelta en una frialdad que no buscaba resolución. Solo recordarme que yo había cruzado una línea que ellos consideraban imperdonable. Mi madre, en una de esas llamadas, mencionó que Derek estaba intentando reconstruir su vida y que esperaba que yo reconociera que, al final, él era mi hermano y merecía mi apoyo. Respondí que nunca le había negado apoyo emocional ni humano, pero que eso no incluía permitir que destruyera mi estabilidad financiera o que me arrastrara en su caos. Ella no dijo nada durante unos segundos y luego cambió de tema abruptamente, como si prefería ignorar la verdad antes que enfrentarla. A pesar de esa tensión latente, encontré una sensación de descanso interior que nunca había experimentado. Por primera vez en años comencé a vivir sin esa sombra constante de expectativas familiares que siempre habían recaído sobre mí. Dejé de lado la idea de que debía ser quien resolviera todo, quien se diera para mantener la paz, quien se adaptara a los errores de otros porque era el responsable. La libertad de no tener que cumplir ese rol fue transformadora. Hubo días en los que simplemente aprecié el silencio, sin interrupciones, sin la carga emocional que antes asociaba con cualquier notificación del teléfono. Empecé a dormir mejor, a trabajar con más claridad mental, incluso a disfrutar actividades simples que habían perdido sentido para mí en medio del agotamiento emocional de los últimos años. En ese mismo periodo empecé a reconstruir mi relación conmigo mismo, algo que suena exagerado pero que entendí que había descuidado durante mucho tiempo. Descubrí que había pasado buena parte de mi vida adulta moldeando mi comportamiento para evitar conflictos familiares y que, al dejar de hacerlo, me quedaba un espacio enorme sin llenar. No sabía cómo ocuparlo al inicio, pero poco a poco fui llenándolo con decisiones pequeñas que me recordaban que tenía derecho a existir fuera del papel que mi familia me asignó desde la infancia. Aprendí a organizar mis días sin esperar la reacción de otros, a hacer planes considerando solo mis deseos o necesidades, a reconocer que no tenía por qué justificar mis límites cada vez que alguien los pisoteaba. Hacia finales de ese periodo, recibí la última llamada significativa de mi padre. Me dijo que, a pesar de todo, esperaba que reflexionara y entendiera que la familia es lo único que permanece. Su voz sonaba cansada, no derrotada, pero sí marcada por la frustración de no haber logrado imponerme su visión de cómo debían resolverse las cosas. Respondí con calma, sin elevar la voz, sin intentar convencerlo de nada. Le dije que entendía su perspectiva, pero que no compartía la idea de que la familia debía sostenerse a costa del bienestar de uno de sus miembros. Le dije que seguiría adelante con mi vida sin rencor, pero también sin renunciar a los límites que tanto trabajo me había costado establecer. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea antes de que dijera que esperaba que no me arrepintiera. No respondí. Nos despedimos sin dramatismo, como dos personas que ya no comparten el mismo lenguaje emocional. A partir de ese día no supe más de ellos, al menos no de manera directa. Alguna tía me escribió de vez en cuando para preguntar cómo estaba o para insinuar que extrañaban la dinámica familiar de antes. Pero ya no sentí la obligación de responder con explicaciones detalladas ni con intentos de apaciguar. Simplemente agradecía el mensaje y seguía con mi vida. No era desinterés. Era paz. Y aunque todavía hay momentos en los que pienso en cómo pudieron haber sido las cosas si mis padres hubieran elegido ver la situación con honestidad en lugar de convertirla en un ataque personal,
También sé que esa reflexión no modifica nada. Lo que importa es que, por primera vez, la responsabilidad por el caos de Derek recae en él y no en mí. Entendí que las consecuencias no tienen la intención de destruir a nadie, simplemente cumplen la función de equilibrar aquello que ha estado torcido durante demasiado tiempo. La vida siguió, más silenciosa, más clara, más mía. Y aunque el camino fue incómodo y desgastante, finalmente sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, estabilidad sin sacrificio.